En algún lugar de la extensión indómita de Montana, dos devotos pastores alemanes K9 se desviaron de su trayectoria de rescate habitual. Orejas erguidas, patas golpeando el suelo, instintos señalando urgencia. Lo que descubrieron en el núcleo de esa quietud cubierta de maleza fue algo para lo que nadie estaba preparado, un guardabosques, asegurado a un árbol como un fantasma que el mundo ya había consignado al olvido. Sus labios estaban resecos, su pulso disminuyendo, y pronunció un secreto que desentrañaría una oscuridad mucho más profunda de lo que nadie anticipaba. Sin embargo, esta no es simplemente una historia de supervivencia, concierne al tipo de lealtad que deambula sobre cuatro patas, el trauma que une silenciosamente a los individuos y la extraordinaria conexión entre un hombre y sus caninos que alteraría irrevocablemente vidas. Comenzó con quietud, no del tipo sereno, sino del tipo que se insinúa bajo la piel y permanece, murmurando que algo anda mal. El guardabosques Efrén Casas no era de los que simplemente desaparecen. Un hombre forjado en la resiliencia y el autocontrol, había dedicado 26 años a trazar esos bosques de Montana, rescatando excursionistas heridos, disuadiendo a cazadores furtivos y observando el terreno como un guardián silencioso. Sin embargo, 3 días antes, Efrén se embarcó en su patrulla habitual y no regresó. Y en una comunidad que prácticamente operaba al ritmo de sus pisadas, ese silencio se intensificó hasta convertirse en un vacío atronador. Localizaron su vehículo estacionado junto a la Ruta 17, oculto detrás de un denso crecimiento de hierba alta y vallas destartaladas cerca de la entrada del sendero del guardabosques. Las llaves permanecían en el contacto, la puerta ligeramente entreabierta. Ni una sola huella conducía hacia o desde él, ni siquiera una marca de neumático. Su sombrero de guardabosques descansaba en el salpicadero, intacto, como si simplemente hubiera salido a beber agua y nunca hubiera reaparecido. Mara Casas, la hija de Efrén, estaba en el lugar, con los nudillos blancos alrededor de su teléfono. No era ajena a la aprensión. Habiendo perdido a su madre a la edad de 9 años, creciendo con un padre que valoraba el orden y el silencio, y luego presenciando su declive y posterior recuperación después de que un incendio forestal consumiera la mitad de su equipo de guardabosques, Mara comprendía cómo el dolor podía manifestarse de diversas formas. Pero esto era diferente. Su intuición gritaba que su padre no simplemente había desaparecido, lo habían llevado. Las autoridades locales eran ineptas, una partida de búsqueda desorganizada, ninguna notificación oficial. Demasiado aislado. Demasiado silencioso. Probablemente se perdió, murmuraron. Pero Mara tenía una hipótesis diferente. Y cuando nadie la escuchó, inició una llamada por su cuenta. Entra en escena Jacobo Ramírez, es militar, miembro del equipo de emergencia K9, y no precisamente la encarnación de la compostura. Tatuajes cubrían sus brazos bajo su chaqueta de campo, sus ojos como una tormenta a punto de estallar. Llegó con 2 de los perros de rescate más hábiles del país, Rayo, el pastor experimentado con cicatrices en el pelaje y fuego en los ojos, y Relámpago, un bruto más joven y aerodinámico con instintos depredadores y corazón de león. Jacobo emergió de la camioneta como si entrara en una zona de guerra. «Dijiste que tu padre no se marcharía sin más», inquirió, evaluando a Mara como un informe de campo de batalla. «Nunca ha faltado a una comprobación de radio». «Nunca. Ni una sola vez». Jacobo asintió una vez. Luego se giró hacia Rayo. «¿Estás listo, chico?» El pastor ladró una vez, corto, firme, seguro. Y así, sin más, comenzó la misión. Rayo y Relámpago comenzaron a rodear la camioneta, con los hocicos pegados al suelo, las colas rígidas. No buscaban pistas, estaban cazando fantasmas. En cuestión de minutos, Rayo se detuvo, sus orejas temblando. Relámpago lo siguió, gruñendo bajo. Tenían un rastro. Y así, sin más, el bosque silencioso ya no estaba silencioso.
En el instante en que Rayo y Relámpago adquirieron el rastro, la atmósfera se transformó. Uno podía sentirlo, más densa ahora. Más opresiva, como si el propio bosque contuviera la respiración. Los perros no se detuvieron, se lanzaron hacia adelante, navegando entre los árboles como si poseyeran un conocimiento preciso de su destino. Y Jacobo, él siguió sin preguntar, pues cuando un canino como Rayo guía, uno no cuestiona la dirección, sino más bien la urgencia. El sendero no era lo que anticipaban. No se adhería a los senderos designados para guardabosques, se desviaba hacia terreno inexplorado, un área que los habitantes locales llamaban la hondonada. En los mapas antiguos de guardabosques, aparecía simplemente como una extensión de verde, desprovista de caminos o nombres. Sin embargo, pregunte a cualquier lugareño, y le contarán historias de campistas que se desorientaron y nunca regresaron, de señales telefónicas que fallaban en el momento en que uno cruzaba la cresta, de animales que se comportaban erráticamente, negándose a entrar. Efrén lo había mencionado una vez, durante una cena hace años. Mara apenas lo recordaba, solo una advertencia casual: algunos lugares no quieren ser encontrados. Ahora, se aventuraban directamente hacia él. Rayo se detuvo abruptamente. Su hocico tembló, su cola se inclinó. Relámpago, típicamente el más impetuoso, redujo la velocidad para igualar su ritmo. Se acercaron a un claro. El suelo estaba ennegrecido, chamuscado, pero no recientemente. En su centro se alzaba un tocón, retorcido y parcialmente carbonizado. Y incrustada en la corteza, medio derretida y manchada de hollín, estaba la insignia de guardabosques de Efrén. Ni sangre, ni rastros, solo silencio. Pero ese tipo de silencio, grita. Jacobo se arrodilló, desprendiendo la insignia. Mara la alcanzó, con las manos temblorosas. Aún no había llorado, no desde el momento en que se dio cuenta de que su padre estaba desaparecido. Pero ahora la presa se resquebrajó. Presionó la insignia contra su pecho, susurrando algo que solo Rayo pudo oír. Y así, sin más, Rayo se movió de nuevo. Los perros los guiaron más arriba hasta que alcanzaron un árbol nudoso y macizo. Su corteza presentaba profundos arañazos, semejantes a marcas de garras, pero de proporción humana. Debajo, sangre seca, no fresca, pero tampoco antigua. Y fue entonces cuando Rayo comenzó a gruñir. No el tipo de gruñido que sobresalta a algo de un arbusto. Este era bajo, constante y frío. Una advertencia. Relámpago se quedó rígido, de cara a las sombras, con las orejas erguidas. Mara miró a su alrededor. Nada. Ni una ardilla. Ni un pájaro. Todo el bosque estaba congelado. Jacobo escudriñó la línea de árboles. Algo hay ahí fuera, dijo, más para sí mismo que para nadie más. Los perros no reaccionaban a un rastro, reaccionaban a una presencia. De repente, una rama se partió, no cerca, ni lejos, en algún punto intermedio. Rayo giró bruscamente, interponiéndose entre Mara y el ruido. Relámpago lo imitó. Dos protectores, una misión silenciosa. A Mara se le cortó la respiración. ¿Y si nos está observando? Quienquiera que haya hecho esto. Jacobo no respondió. No lo necesitaba, porque a veces el silencio habla más fuerte que las sirenas. El sol comenzaba a declinar, proyectando largas sombras a través de las agujas de pino. La luz se tornó dorada, luego roja. Y en ese color, todo se sentía más nítido, cada sonido, cada latido. La hondonada no estaba vacía. Estaba esperando. Y lo que quiera que encadenara a Efrén a ese árbol aún no había terminado. Lo localizaron justo cuando los últimos rayos de luz diurna se retiraban por debajo de las copas de los árboles y el bosque comenzaba a consumir sus secretos por completo.
Rayo irrumpió a través de un denso matorral y se detuvo abruptamente, su cuerpo tensándose, su hocico temblando mientras miraba hacia Jacobo. Relámpago lo siguió apenas un latido después, emitiendo un ladrido agudo y sorprendido, lo suficientemente fuerte como para romper el silencio reinante. Jacobo avanzó con Mara siguiéndolo de cerca, con el corazón alojado en la garganta. No estaba segura de qué anticipar, pero no era esto. Allí, desplomado contra la base de un pino centenario, había un hombre, Efrén Casas. Su cuerpo apenas se mantenía erguido, encorvado como un espantapájaros descuidado. Con los brazos encadenados detrás del tronco, eslabones metálicos mordiendo la piel que se había vuelto gris por la exposición. Su rostro estaba pálido, cubierto de sangre seca y agujas de pino, sus labios agrietados, un ojo hinchado casi cerrado. El bosque no simplemente lo había engullido, había intentado aniquilarlo. Pero respiraba, aunque débilmente. Mara emitió un sonido ahogado, a medio camino entre un sollozo y un grito. Corrió hacia él, desplomándose de rodillas mientras Jacobo se movía con una velocidad que nunca había presenciado en un hombre. Ya estaba comprobando el pulso, cortando la cadena con un implemento de rescate asegurado a su cinturón. Y a través de la masa enredada de cabello y sangre, Efrén abrió un ojo lo suficiente como para verla, y luego susurró, enterrado. Fue débil, apenas perceptible, pero fue suficiente para helar la sangre de Mara. Jacobo se inclinó. ¿Qué está enterrado, Efrén? Ninguna respuesta, solo una inhalación temblorosa y un temblor de cuerpo entero que indicaba que estaba al límite, no un límite emocional, sino uno de vida o muerte. Las cadenas no eran fortuitas. No eran unas trampas oxidadas para animales ni contratiempos del bosque. No, eran grilletes gruesos y reforzados, acero frío asegurado con intención. Alguien no simplemente deseaba la ausencia de Efrén, alguien deseaba su eliminación. Mara le acercó una botella de agua a los labios. Tosió violentamente, el sonido hueco, resonando desde un pecho que funcionaba por pura voluntad. Y entonces miró más allá de ella, su atención centrándose en algo detrás de ellos. Jacobo se giró al unísono con él. Huellas, frescas, no de Efrén. Relámpago comenzó a ladrar como una sirena, fuerte y frenético, girando hacia el bosque, con las orejas pegadas hacia atrás, los dientes al descubierto. Rayo estaba ahora junto a Efrén, protector, inmóvil. Su gruñido no era fuerte, era bajo, controlado, peligroso. Algo, o alguien, todavía estaba presente. Y observando. Jacobo escudriñó de nuevo la línea de árboles, apartando lentamente a Mara, posicionándose entre ella y la amenaza invisible. Los perros permanecían fijos, hiperconcentrados. Relámpago caminaba en círculos cortos y agresivos. Rayo bajó la cabeza y olfateó el aire de nuevo, acercándose sigilosamente hacia la izquierda, rastreando a alguien. No solo habían encontrado a Efrén, habían interrumpido algo en curso. Jacobo, susurró Mara, ¿y si no era el único? Jacobo no respondió de inmediato. Miró a Efrén, que ahora se deslizaba de nuevo hacia la inconsciencia, todavía murmurando esa única y horrible palabra, enterrado. Ya no estaban rescatando a un guardabosques perdido, habían tropezado con una red, una que se extendía más profundamente que las raíces de cualquier árbol a su alrededor. Y alguien, o algo, estaba a punto de tirar del siguiente hilo. Efrén estaba estabilizado, pero eso no significaba el fin de la aprensión. Estaban situados en un borde precario, un movimiento en falso, y todo el bosque parecía como si pudiera fragmentarse. Jacobo había presenciado zonas de combate menos cargadas de tensión que esta. Rayo y Relámpago mantenían su formación, sentían que algo persistía ahí fuera, algo humano, pero salvaje, del tipo que usa calzado pero no deja rastro. Jacobo confiaba más en los perros que en cualquier insignia oficial, y en este momento,
estaban en alerta máxima. De vuelta en el campamento improvisado, Mara tendía las heridas de su padre mientras intentaba descifrar sus murmullos delirantes. La palabra, enterrado, se repetía incesantemente en sus pensamientos. ¿Qué significaba? ¿Quién? O, más escalofriante aún, ¿qué? Los dedos de Fren se crispaban cada vez que ella intentaba consolarlo, y sus ojos se desviaban como si todavía estuviera atado a aquel árbol. Entonces Rayo se movió de nuevo, sin previo aviso, solo un cambio de peso, un olfateo del aire y una carrera abrupta hacia el este, hacia una cresta seca y sombreada. Relámpago se lanzó tras él, y Jacobo ni siquiera gritó, simplemente corrió. Lo que descubrieron más allá de aquella cresta no era simplemente peculiar, era profundamente erróneo. Un amplio claro, envuelto en silencio. Ni un solo pájaro trinaba. Ni una brisa se agitaba. Y justo allí, oculto por musgo, madera y el paso del tiempo, estaba la entrada derrumbada a una mina, no registrada en ningún mapa. Jacobo se agachó. Eso no es erosión. Eso es camuflaje. Rayo comenzó a rodear la entrada. Relámpago caminaba detrás, olfateando el suelo furiosamente. La tierra estaba removida, recientemente. Alguien había estado aquí. Y no solo estaban de paso, estaban trabajando, transportando, cubriendo algo. O a alguien. Mara llegó, sin aliento. Los perros la guiaron hacia un trozo de tela rasgado sujeto bajo una roca, la correa de una mochila infantil, adornada con un estampado de unicornio desvaído. Su corazón se desplomó. Jacobo recuperó un pequeño cuaderno ennegrecido de detrás de una piedra suelta. Apenas era legible, pero una página destacaba, un mapa dibujado a mano, flechas, símbolos y un nombre, Valdivia, el alguacil. El estómago de Jacobo se revolvió. Imposible, susurró Mara. Mi padre debió encontrar algo. Por eso lo encadenaron. Se acercó demasiado. De repente, Relámpago emitió un ladrido que hizo que todos se congelaran, no pánico, alarma. Se lanzó a la entrada de la mina, ladrando más fuerte ahora. Jacobo se movió para detenerlo, pero Rayo lo siguió sin dudar. Ambos perros desaparecieron en la oscuridad. Jacobo maldijo en voz baja y sacó una bengala. Descendieron a la boca de la mina, el haz de luz cortando años de polvo y decadencia. Y entonces, en el frío silencio, lo oyeron, un gemido, pequeño, frágil, humano. Jacobo corrió hacia adelante. Y allí, acurrucada detrás de una caja rota, una niña no mayor de 10 años, temblando, encadenada a la pared por el tobillo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la bengala iluminó su rostro. No gritó. Solo susurró, por favor, no seas como los otros. Mara cayó de rodillas. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. La niña se desplomó en sus brazos. Pero incluso en ese momento de frágil esperanza, Rayo volvió a gruñir, profundo y bajo. Todavía había otros. Y alguien ahí fuera se aseguraba de que no todos salieran. El nombre de la niña era Lilia, apenas 10 años de edad, pero sus ojos transmitían una narrativa que abrumaría a la mayoría de los hombres adultos. La mugre surcaba sus mejillas, su voz temblaba incluso mientras susurraba. Había estado bajo tierra durante días, quizás semanas, sus únicos compañeros las sombras y las figuras monstruosas que se movían dentro de ellas. Mara la sujetaba con fuerza, como si se esforzara por suplantar cada partícula de miedo con algo más potente, más seguro. Sin embargo, esta mina aún albergaba secretos, y no todos deseaban permanecer enterrados. Jacobo escudriñó la zona, con la bengala en alto. Las paredes estaban incisas con marcas, algunas oficiales, otras no. Arañadas con tiza había cuentas, más de una docena. La intuición de Jacobo retrocedió.
No eran registros mineros, eran nombres, o más bien, las identidades que nadie se molestó en registrar. Rayo olfateó a lo largo de la pared del fondo, luego se detuvo. Una serie de tablas estaban sueltas, disfrazadas de viga de soporte. Jacobo las desprendió, el polvo estallando en el aire, y detrás, apiladas como recuerdos vergonzosos, había cajas llenas de pruebas, ropa de niños, documentos de identificación personal, diarios e incluso un dispositivo de grabación con la pantalla fracturada. Jacobo lo activó. La voz de un hombre llenó el aire, fría, metódica, discutiendo traslados y zonas muertas, mencionando rutas, incluso un nombre, Valdivia, el alguacil del pueblo, el hombre en quien confiaban, el que le había aconsejado a Mara que se abstuviera de interferir en asuntos oficiales. La mandíbula de Jacobo se apretó. Así que por eso nadie buscaba a Efrén. Sabían que había desaparecido porque ellos eran los que lo habían hecho desaparecer. Entierren al guardabosques en silencio, siseó la grabación. Encadénenlo si es necesario. Era suficiente para hacer que Jacobo quisiera destrozar las paredes. Pero justo entonces, un estruendo, suave al principio, luego un fuerte crujido. El polvo cayó del techo. La mina gimió como un animal despertando de un largo sueño. Los estaban enterrando vivos. ¡Corran!, gritó Jacobo. Cogió a Lilia en brazos mientras Rayo y Relámpago cargaban hacia adelante. El túnel comenzó a derrumbarse. Las rocas se estrellaron, la madera se astilló. La luz parpadeó como un latido moribundo. Jacobo empujó a Mara hacia adelante, ella se negó a dejarlo atrás. No era solo una carrera, era la supervivencia reducida a músculo y agallas. Entonces el suelo cedió. Jacobo cayó, con Lilia todavía en sus brazos. Relámpago giró a mitad de carrera y se lanzó tras ellos, desapareciendo en el vacío. Cuando Mara y Rayo lograron salir de la entrada que se derrumbaba, tosiendo y ensangrentados, toda la mina se desplomó detrás de ellos con un rugido que sacudió los árboles. Los escombros llovieron como un juicio, y Jacobo, Relámpago, Lilia, desaparecidos. Mara se desplomó de rodillas. Su mente corría, tratando de convencer a su corazón de que Jacobo era demasiado terco para morir. Y Relámpago, ese perro no dejaría que un fantasma tocara a un niño, y mucho menos perdería uno. Pero todo lo que pudo hacer fue gritar en el bosque vacío mientras el polvo ahogaba la luz. Parecía el final, hasta que, en lo profundo de los escombros, un ladrido resonó, agudo, desafiante, vivo. El ladrido atravesó el silencio como una cuchilla afilada, no un ladrido cualquiera, el de Relámpago, agudo, desafiante, lleno de vitalidad. Y luego siguió otro sonido, una tos ahogada, humana, viva. Jacobo. La cabeza de Mara se levantó de golpe, con las manos raspadas y temblorosas, los ojos bordeados de pánico. Pero en ese instante, la esperanza surgió a través del miedo como un faro en una densa niebla. Se puso de pie de un salto, mirando la pila de escombros mientras Rayo ladraba una vez, y luego comenzaba a cavar con su pata herida, terco y furioso. Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos, helicópteros sobrevolando, personal en tierra, pero no localizaron a los héroes enterrados, los héroes se localizaron a sí mismos. Bajo el peso de la mina derrumbada, Relámpago había enroscado su cuerpo alrededor de Jacobo y Lilia, protegiéndolos a ambos. El polvo ahogaba el aire, la oscuridad presionaba desde todos los lados. Jacobo apenas podía moverse, pero sentía el calor del perro contra sus costillas. Relámpago jadeaba pesadamente, pero alerta, vivo. Y en la diminuta mano de Lilia estaba el pelaje del perro, sus manos enterradas en él como si fuera el último refugio seguro del mundo. Jacobo susurró, no vamos a morir aquí abajo. No hoy. En la superficie, Mara luchaba para que el equipo de rescate la escuchara. Sabía que estaban ahí abajo, su intuición no estaba adivinando, estaba gritando.
Rayo seguía cavando, sangrando por las uñas, negándose a detenerse. Un sanitario intentó apartarlo. Rayo mordió el guante, no para atacar, sino para advertir. No te interpongas entre este perro y su misión. Y entonces, otro ladrido, más cerca. Los rescatistas se concentraron, despejando los escombros con urgencia controlada, centímetro a centímetro, piedra a piedra, hasta que finalmente, un haz de luz irrumpió. Y también Relámpago, cubierto de tierra, cojeando, pero con la cola meneándose. Detrás de él, Jacobo, con los hombros raspados en carne viva, respirando fuego como un hombre que acababa de golpear a la muerte en la boca. Emergió con Lilia en brazos. Ella estaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Y entonces miró a Mara y susurró, «¿Volviste?» Mara cayó de rodillas, las lágrimas cayendo libremente. «Nunca te dejamos». La multitud a su alrededor no vitoreó, simplemente miraron. Porque esta no era una historia de rescate conmovedora, esto era resurrección, un hombre, una niña y un perro que se habían arrastrado por el infierno para sacarse mutuamente. Pero esta no era la línea de meta. Mientras los sanitarios atendían a Jacobo y Lilia, mientras Relámpago se desplomaba junto a Rayo, con la cabeza contra la de su compañero como un viejo soldado finalmente en casa, Jacobo apartó a Mara y le entregó la grabadora dañada. «Reprodúcela», dijo. «Necesitas oír lo que estaban haciendo ahí abajo». Y así lo hizo. La voz del alguacil Valdivia llenó los altavoces como veneno, clara y fría, el guardabosques está cerca. Encontró la entrada. Háganlo desaparecer. Que parezca un ataque de oso, o encadénenlo hasta que muera ahí fuera. Nadie mira demasiado en la hondonada. La sangre de Mara se heló. Y ahora, no solo hablamos de supervivencia, ahora hablamos de justicia, y venganza, y algo mucho más peligroso que una mina que se derrumba, un hombre de uniforme con todo que perder. Uno podría suponer que sobrevivir a un derrumbe de mina, rescatar a un niño perdido y exponer una operación de tráfico clandestina marcaría la conclusión de la narrativa. Sin embargo, esto no era un cuento de hadas, y el antagonista aún no había mostrado ninguna señal de flaquear. El alguacil Valdivia, el mismo individuo que le había ofrecido a Mara una palmadita superficial en la espalda y le había aconsejado que confiara en los procedimientos establecidos, ahora se encontraba en el epicentro de una tempestad que se había esforzado por ocultar bajo capas de tierra, aprensión y silencio. El equipo regresó al pueblo, maltrecho pero respirando. Efrén, aunque todavía frágil, se recuperaba en una tienda médica vigilada fuera de la estación de guardabosques. Su memoria era nítida a trozos, como fragmentos de vidrio roto que lentamente ensamblaba en algo condenatorio. Cuando volvió a ver a Jacobo, no dijo mucho, solo un único asentimiento que conllevaba el peso de 1000 agradecimientos tácitos. El código de los guardabosques no eran palabras, era acción, y había visto lo suficiente como para saber quién lo respaldaba. Mientras tanto, Mara estaba sentada en una silla plegable, escuchando el contenido completo de esa grabadora. Sus manos temblaban mientras garabateaba notas, nombres, fechas, puntos de entrega. El alguacil Valdivia no solo estaba involucrado, lo estaba orquestando. Usaba su placa para proteger una red subterránea que traficaba niños a través de tierras remotas bajo supervisión federal. La hondonada no era un trozo de bosque maldito, era una cortina de humo. Y aquí es donde las cosas dieron un giro brusco. Valdivia apareció, justo allí en el hospital de campaña. Botas limpias, placa pulida, una sonrisa tranquila que revolvió el estómago de Mara. Pasó junto a los sanitarios, asintiendo como si estuviera visitando una venta de pasteles. «Oí que nuestro guardabosques ha vuelto de entre los muertos», dijo con una risa, entrando en la tienda. «Pensé en presentar mis respetos». Jacobo ya estaba allí, con los brazos cruzados, de pie frente a la camilla de Efrén como un muro con puños. Valdivia lo miró.
Hemos terminado aquí. Jacobo no parpadeó. Dime tú. Mara irrumpió, sosteniendo la grabadora en una mano, las pruebas impresas en la otra. Lo dejaste morir, dijo, su voz baja pero palpitante de fuego. Y sigues paseándote como un héroe. Valdivia no se inmutó. Esa es una gran acusación, cariño. Entonces Rayo entró y gruñó. No una advertencia, ni un saludo. Esto era profundo, gutural y lleno de juicio. Relámpago lo siguió, de pie junto a Jacobo. El mensaje no podría haber sido más claro: no engañas a nadie. La mano de Valdivia se movió nerviosamente hacia su cinturón, donde descansaba su arma. Mala jugada. Jacobo dio un paso adelante. Inténtalo, y me aseguraré de que las esposas sean el menor de tus problemas. Valdivia rió, pero fue una risa delgada, hueca. Se giró para marcharse y se topó de frente con dos agentes federales que estaban fuera de la tienda. Uno de ellos sostenía una orden judicial, el otro, unas esposas. Resulta que alguien ya había enviado las grabaciones. Denuncia anónima. Tramitación urgente. Y cuando Valdivia intentó hablar, los agentes simplemente dijeron: ya hemos oído suficiente. Se lo llevaron sin decir otra palabra. Pero así es el mal en un pueblo pequeño, nunca viaja solo. Mientras el sol se ponía sobre las tiendas y los perros se tumbaban junto a Efrén, cansados pero vigilantes, Mara supo que esto no era el final. Esto era solo la primera ficha de dominó. Porque cuando la verdad comienza a caer, arrastra todo a su paso, incluidos secretos que ni siquiera sabías que tenías. ¿Y el capítulo final? Digamos que algunos fantasmas no descansan hasta que todo el bosque conoce su nombre. La justicia llegó rápidamente, pero la curación invariablemente requiere tiempo. Tras la detención del alguacil Valdivia, equipos federales registraron meticulosamente la hondonada durante semanas. Descubrieron múltiples lugares de enterramiento, fragmentos de pruebas, viejas cajas llenas de posesiones infantiles y, en una cámara sellada, nombres incisos en las paredes, nombres de pila, apodos, algunos con pequeñas huellas de manos debajo. Se pronunciaron pocas palabras durante ese periodo, no quedaba nada que articular. Sin embargo, a veces, de esa quietud, emerge algo más resiliente. Efrén Casas fue trasladado a una pequeña cabaña de rehabilitación justo más allá del borde del bosque. Era tranquila, envuelta por pinos, con una galería trasera orientada al atardecer, un lugar donde un hombre podía sanar sin perturbaciones, salvo por el suave golpeteo de cuatro patas junto a su silla. Rayo nunca se apartó de su lado, ni una sola vez. Incluso cuando Mara intentaba engatusar al perro para que se alejara, Rayo se posicionaba a los pies de Efrén como un soldado de guardia. Las cicatrices de su hocico se habían desvanecido hasta convertirse en manchas blancas, sus ojos estaban cansados pero agudos. Relámpago, mientras tanto, había descubierto un nuevo propósito. La joven, Lilia, ahora residía con Mara, no como acogida temporal, sino como familia. Sus trámites legales se aceleraron, aprobados a los pocos días de la detención de Valdivia. Nadie lo impugnó, no podían. Lilia no solo había sobrevivido a la mina, había sobrevivido al recuerdo de ella, y Relámpago se había convertido en su sombra. Dondequiera que ella iba, él la seguía, al buzón, a la esquina del porche, incluso a la cama, donde a veces lloraba por la noche, y él simplemente se acurrucaba más a su alrededor hasta que se dormía. Jacobo visitaba con frecuencia, pero sus estancias nunca eran prolongadas. Los veteranos de combate sobrellevan sus fantasmas de manera diferente. Se sentaba en la galería con Efrén, a veces en silencio, a veces compartiendo narrativas que ninguno de los dos había revelado previamente a otra alma. Nunca se despedían, simplemente asentían. Eso era suficiente. Una mañana,
Mara salió y encontró a Lilia y Efrén plantando flores en el jardín delantero, margaritas amarillas, tulipanes rojos brillantes. El sol apenas había salido, y el aire todavía estaba cargado de rocío. Rayo yacía cerca, observando. Relámpago cavaba un hoyo con tal entusiasmo que parecía que pretendía hacer un túnel hasta Canadá. Mara sonrió. No era una ocasión trascendental, pero era genuina, y a veces, eso es incluso superior. Los medios de comunicación intentaron involucrarse, titulares sensacionalistas, videoclips ampliamente difundidos, pero la familia declinó las entrevistas. No deseaban fama, deseaban paz. Mara sí proporcionó una declaración, sin embargo, solo una. Se transmitió en una pequeña emisora local, apenas notada más allá de la región. Dijo: algunos héroes no visten uniformes. Tienen pelaje y dientes y corazones que nunca dejan de luchar, incluso cuando los nuestros sienten que se están rompiendo. Esa fue la última vez que se supo de ellos públicamente. Pero la estación de guardabosques fue reabierta. El sendero a través de la hondonada fue sellado permanentemente, marcado con una placa dedicada a los niños que nunca salieron, y a los perros que se aseguraron de que otros sí lo hicieran. Ahora, cada primavera, Mara, Efrén, Lilia, Jacobo, Rayo y Relámpago caminan juntos por el bosque, no para patrullar, ni para luchar, solo para respirar. Porque en el lugar donde una vez se escondió la muerte, la vida había echado raíces. Y eso es lo que pasa con los perros leales y las personas rotas: si los juntas, no solo sobreviven, se salvan mutuamente.